Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de lenguaje y comunicación. En esta clase vamos a conocer la estructura del predicado. Para ello es importante recordar qué es la oración gramatical. La oración gramatical es el conjunto de palabras que expresan una idea completa. Veamos este ejemplo. Claudia enseña a su hija a multiplicar. Como podemos apreciar, este conjunto de palabras nos envía un mensaje completo, es decir, nos comunica la acción que realizan estas personas. Ahora veamos, ¿cómo se divide la oración gramatical? Observemos esta imagen. ¿Qué podemos decir de ella? José corta la leña con el hacha. ¿De quién hablamos en esta oración? De José. José vendría a ser el sujeto, es decir, la persona, animal o cosa de quien se habla o se dice algo en la oración. ¿Qué decimos del sujeto o qué hace? ¿Qué hace José? Corta la leña con el hacha. Este vendría a ser el predicado, es decir, la acción que realiza el sujeto. Entonces, no olvidemos que la oración gramatical se divide en dos partes que son sujeto y predicado. Ahora veamos, ¿qué es el predicado? El predicado es la parte de la oración que indica lo que hace el sujeto o lo que se dice de él. Es decir, da información de lo que es el sujeto o de lo que hace. Observemos las siguientes imágenes y veamos las acciones que se realizan en ellas. ¿Qué hace el joven? Nada. ¿Qué hace el niño? Come. ¿Qué hace el ave? Vuela. Como podemos apreciar, todas las acciones que realizan las personas, animales y cosas se llaman verbos. Y el verbo es la parte más importante del predicado. El verbo es el núcleo del predicado. El predicado siempre tiene un verbo que funciona como núcleo. El resto del predicado funciona como complemento. No se olviden. Pongamos en práctica lo aprendido. Observemos esta imagen. ¿Qué podemos decir de ella? Manuel nada velozmente. ¿De quién hablamos en esta oración? De Manuel. Manuel vendría a ser el sujeto, es decir, la persona, animal o cosa de quien se habla o se dice algo en la oración. ¿Qué hace Manuel o qué decimos de él? Que nada velozmente. La acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él viene a ser el predicado. ¿Qué acción realiza Manuel? Nada. Ese sería el verbo y núcleo del predicado. Las palabras que acompañan al núcleo, es decir, al verbo, se llaman complemento. En este caso, la palabra que acompaña al verbo es velozmente, un adjetivo. Por lo tanto, velozmente viene a ser el complemento. Dependiendo del tipo de verbo que cumpla la función de núcleo, el predicado puede ser de tipo nominal o verbal. Veamos la diferencia entre estos dos tipos de predicado. Predicado nominal. Este tipo de predicado tiene como núcleo un verbo copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar o parecer y cualquiera de sus formas conjugadas. Y expresa un atributo, es decir, una cualidad o estado del sujeto.
Para poder reconocer un predicado nominal, debemos de basarnos en la siguiente fórmula. El predicado nominal se forma por un verbo copulativo más un atributo. Observemos esta imagen. El ave es veloz. ¿De quién hablamos en la oración? De el ave, que viene a ser el sujeto. ¿Qué decimos de el ave o qué hace? Es veloz. Es veloz vendría a ser el predicado. ¿Cuál sería el verbo en este predicado? El verbo es decir, un verbo copulativo. Si el verbo del predicado es un verbo copulativo, entonces el predicado se llama nominal. Ahora observemos la siguiente imagen. El árbol está marchito. ¿De quién hablamos en esta oración? De el árbol, que viene a ser el sujeto. ¿Qué decimos del árbol? Que está marchito. Vendría a ser el predicado. ¿Cuál es el verbo en este predicado? El verbo está, que viene a ser también un verbo copulativo. Por lo tanto, el predicado es predicado nominal. Ahora veamos el predicado verbal. Este tipo de predicado tiene como núcleo cualquier verbo no copulativo, es decir, que no sea ser, estar o parecer, que expresa una acción, proceso o estado que afecta al sujeto. Veamos la fórmula para identificar un predicado verbal. El predicado verbal se forma por un verbo no copulativo, es decir, cualquier tipo de verbo que no sea ser, estar o parecer, y un complemento. Veamos los siguientes ejemplos. El ave vuela rápido. ¿De quién hablamos en esta oración? De el ave, que viene a ser el sujeto. ¿Qué decimos de el ave o qué hace? Vuela rápido. Viene a ser el predicado. ¿Cuál sería el verbo en este predicado? El verbo vuela. ¿Es un verbo copulativo? No, es un verbo de acción. Por lo tanto, este predicado es un predicado verbal. Analicemos el siguiente ejemplo. ¿Qué hace el niño? José Luis come un pollo delicioso. ¿De quién hablamos en esta oración? De José Luis, que viene a ser el sujeto. ¿Qué decimos del sujeto o qué hace? Come un pollo delicioso. Viene a ser el predicado. ¿Cuál sería el núcleo de este predicado? El verbo come. ¿El verbo come es copulativo? No, es un verbo de acción. Por lo tanto, este predicado también es un predicado verbal. No olvidemos entonces que para determinar el tipo de predicado que tiene la oración, hay que preguntar, ¿qué hace el sujeto? Si existe una respuesta, es decir, una acción real, el predicado es verbal. Si no existe respuesta y el predicado parte de lo que nosotros decimos del sujeto, ese predicado es de tipo nominal. ¿Les gustó la clase de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Es importante reconocer los tipos de verbo para identificar el tipo de predicado que tiene la oración. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.